ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos de alguna manera todos imbuidos en lo que es la nostalgia. Y yo le preguntaba a Mirza, digo, ¿cuál es la nostalgia en Egipto? Mirza es egipcio, a los 6 años se vino a vivir a Uruguay. Sí, en abril del año 63. Abril del año 63 está radicado en Uruguay. Y yo le digo, ¿cuál es la nostalgia en Egipto? Si tuviéramos que ir a bailar a El Cairo, por ejemplo, entramos a una disco y ¿qué suena? Y es esto, mirá. Quizás muchos estén haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cómo se baila esto, Mirza? Bueno, se baila. Ahí volvimos a los tiempos realmente pretéritos de los 50, 60. Ajá. Este es uno de los clásicos de la música, además más clásica de Egipto, que es Farid el Atrash, lo mismo que Omar Halsum, que era una cantante de envidiable voz. Pero también si volvemos a la nostalgia más moderna, si se quiere, más cercana en el tiempo, podemos hablar de Amr Diab, que es el egipcio muy conocido por todos y cuya canción más conocida y famosa que recorrió todo el mundo fue Habibi. Bueno, esa también tiene unos cuantos años. Y esa se escuchó acá en Uruguay, ¿no? Se escuchó mucho, se sigue escuchando, sí, y se baila muy bien también. Qué bien. Ahora, no hay este tipo de fiestas allá en El Cairo. Usted igual sigue teniendo familia y eso, sí, pero... Sí, yo tengo primos, primas, tíos, pero no hay, la noche de la nostalgia no hay. Fíjense que Egipto tiene una larguísima historia de más de 5.000 años, así que si fuéramos a ser nostálgicos... Bueno, están 6 meses bailando, ¿no? Estábamos todo el año ¿Es cierto bailando. que se le olvidó un poco el idioma? ¿Lo ha perdido por no practicarlo? Lamentablemente es cierto, tengo... ¿Se acuerda de los saludos y de las malas palabras? Sí. ¿Es verdad? Es verdad, sí. ¿Por qué será que a uno le quedan las malas palabras? Es verdad, también lo que pasa es que el desuso y además... La diferencia con el español es muy grande, ¿no? Claro. Y a mí me costó mucho hablar español. Yo no entendía nada, no hablaba nada cuando llegué al Uruguay. Me costó enormemente, incluso me hacían bullying, y en aquella época, porque... Sí, bueno, yo creo que en aquella época todos de alguna manera, en algún momento sufrimos bullying, pero no estaba catalogado. No, claro, pero bueno, gracioso para muchos. Sí, ¿no? pero bueno, lo superamos y bueno, yo hoy me siento completamente uruguayo y del mismo modo que no reniego de ninguna manera de mi patria de origen, ¿no? Naturalmente. Desde luego, ni que hablar. Bueno, Mirza, usted está presentando este libro, 7 patologías de la izquierda, que yo tengo aquí en mis manos. Que bueno, yo tenía aquí algún dato. La presentación de este libro va a ser hoy a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Casa de la Cultura de Maldonado. ¿Cuáles son las patologías de la izquierda? Yo, por ejemplo, estaba leyendo aquí la militocracia, algo que hemos escuchado, que se ha hablado de la militocracia y también de el despotismo ilustrado. Y si ustedes me permiten, dice que si hay una patología que caracteriza a la izquierda uruguaya, es la del despotismo ilustrado, cuyo origen se asocia al iluminismo, a las tesis foquistas, ¿no? Que muchas veces escuchamos decir aplauden como focas. ¿Cómo puede explicar? No tiene nada que ver con Ya sé, pero digo, cuando uno lee a la tesis foquista, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se dice? Pero yendo específicamente a su libro, ¿por qué escribió estas 7 patologías de la izquierda? Bien, entonces vamos a empezar haciendo un par de aclaraciones. Sí. En primer lugar, que este libro es el producto de un proceso largo de 2 años y medio de intercambio, discusión, reflexión, de un grupo, un pequeño grupo denominado Autogestión y Democracia, que no tiene expresión electoral, pero que se constituyó hace muchos años, de excomunistas, exdemócratas cristianos, como es mi caso, exsocialistas, y que nos dedicamos a analizar y seguir militando a nuestra manera, sin pretensiones de tener, por lo menos de momento, expresión electoral. Entonces, después de 2 años y medio,
surge este libro porque era un texto que iba y venía. Yo escribía, lo ponía a consideración del grupo, había enriquecimiento, obviamente, aportes, matices y nuevas ideas, y así se fue elaborando este texto. Y en segundo lugar, el comentario fundamental es una crítica constructiva. Nosotros somos frente amplistas, yo soy frente amplista desde el año 71, creo que va a ganar el Frente Amplio, entonces la responsabilidad mayor de la autocrítica le cabe al partido de gobierno. De los otros, bueno, no, que se ocupen otros, ¿verdad? Yo también podría decir cuáles son las patologías de los partidos de la derecha opositora, pero no es el caso. La responsabilidad superlativa es del partido que hoy está en ejercicio del poder político. ¿El Frente Amplio ha hecho autocrítica de estos 15 años? Creo que le falta mucho transitar por la autocrítica. En algunos casos sí podemos observar que hay reconocimiento de errores, de insuficiencias y de alguna manera se ha enmendado el camino. Pero falta un recorrido todavía mucho mayor, falta más intensidad, más profundidad en la autocrítica para poder, como yo digo, para dar un nuevo impulso, como decía Daniel Martínez, a quien obviamente vamos a votar. Para ese nuevo impulso también hay que asumir autocrítica y decir qué hemos hecho mal, qué todavía estamos haciendo mal, para relanzar a la fuerza política con mística, con una capacidad de reencantamiento que todavía no vislumbramos. Esa es la apuesta que hacemos con este libro, no es una crítica destructiva, todo lo contrario, es provocar constructivamente. Usted ha tenido vinculaciones a lo que es la actividad gubernamental. Nosotros decíamos antes, usted trabajó como asesor del arquitecto Mariano Arana cuando fue intendente de Montevideo. Luego se incorporó al Ministerio de Desarrollo Social en un cargo de dirección en el primer gobierno del Frente Amplio. Luego vino el doctor Tabaré Vázquez con Marina Arismendi. Exacto. Como director nacional de políticas sociales. Exactamente. Y bueno, y allí fue donde usted tuvo un rol más visible, si se quiere, cuando empezó a trabajar con el tema de los presos de Guantánamo, que incluso usted llegó un momento que dijo, basta, no soy más, no quiero ser más el nexo entre los presos de Guantánamo y Uruguay. Un tema que fue muy polémico aquí porque muchos cuestionaron la decisión del gobierno de José Mujica en aquel momento de por qué traer a estos individuos aquí, por qué darles cabida en este lugar. El argumento fundamental es de que Uruguay es un país amigable, un país donde brinda asilo, en este caso político, recibiendo a estos hombres que estaban presos en una cárcel norteamericana, y eso le valió muchas críticas al gobierno, muchas críticas al ministerio en particular, por los subsidios, por los alquileres, y usted allí fue tratando de ayudarlos a que se insertaran en una sociedad. La mayoría de ellos lo lograron, ¿no? Salvo el caso de Jihad Diab, creo que fue el más problemático, que intentó irse, ahora se fue, no se sabe dónde está, ¿no? Diab, ¿usted sabe algo? Él se fue a Turquía. Está en Turquía, finalmente lo logró, que era lo que quería, ¿no? Sí, él se fue a Turquía, pero quiero hacer una aclaración, lo del nexo es mucho más tarde. A partir del 2014. Sí, 2014. Sí. Yo ya había dejado el gobierno, la función pública en el MIDES. Y luego, yo sigo siendo nexo con los 5 que quedaron. Ajá. Es decir, yo había manifestado en aquella oportunidad que con Jihad específicamente no tenía más capacidad de mediación, ¿se entiende? Pero con los otros 5 sí, además están bien dentro de las dificultades que podemos tener todos ellos en situaciones más complicadas, porque, como lo he dicho en más de una oportunidad, ellos tienen el estigma de Guantánamo, ¿sí? Entonces eso pesa mucho, no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. Pero sigo más que como nexo, como amigo de prácticamente todos ellos. ¿Están todos trabajando, algunos de ellos con algún emprendimiento personal, desde el punto de vista industrial, todo lo demás? El tema de los subsidios que le brindaba el gobierno se terminaban este año, porque se había aplazado por un año más. Se terminaba el año pasado, ahora me dijeron que podía seguir este año. La verdad que yo ahí le perdí la pista, estaba más preocupado y más metido en otras áreas, entonces lo tengo, me perdí alguna información, pero yo creo que sí, que había cortado el subsidio. Mirza, usted se ha manifestado más de una vez, usted es muy defensor de políticas sociales, pero particularmente de lo que es la renta básica universal.
usted dijo la voy a defender a muerte, la renta básica universal. Digo, por definición es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de manera remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o, dicho de otra manera, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. En buen romance, es un subsidio público generalizado, sin contrapartida, como le definió el economista Ignacio Munjo hace ya un par de años. Es muy polémico el tema de las políticas sociales, de los subsidios, de el mantenimiento de una cantidad de gente que no hace nada, sin pedirle nada a cambio. ¿Cómo? Porque además se abre una serie de preguntas respecto a lo que es la renta básica universal. ¿Cómo fundamenta usted esta defensa de esta renta? A ver, la renta básica universal está pensada hace más de 2 siglos. Hay incluso antecedentes en Estados Unidos, en Europa. En Europa la versión más moderna es del año 90 y pico, en donde Libertad Real para Todos es un texto paradigmático y el economista belga Philippe von Parijs hace una defensa republicana de este dispositivo de protección social, y lo que dice es: el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas la existencia material para poder realmente ejercer todos los derechos cívicos que le corresponde como tal. Y para eso una renta básica es prácticamente una necesidad para todos los ciudadanos. Luego, si el ciudadano, obviamente estamos hablando de una cifra que no da para comprarse una casa, un auto, una casa afuera, ir de paseo al Caribe. Hablamos ¿se entiende? de 10.000 pesos, hablamos de, por ejemplo, en Uruguay. Un nivel muy básico en donde hay simulaciones hechas por el economista Lorenzelli, ¿verdad? Entre ellos hay otros, pero que proyecta con escasa diferencia o escasa modificación del impacto a nivel fiscal, ¿verdad? Del porcentaje sobre el PBI. Pero lo que establece es un piso mínimo, en donde con eso podría el ciudadano alimentarse, y algo más, sabiendo que tiene un conjunto de servicios públicos que le garantizan educación, salud, como es la idea de un régimen de bienestar robusto y universalista. Entonces, la renta básica universal lo que tendría muchísimos efectos positivos. Por ejemplo, reactivación del mercado interno, porque lo que hace es introducir un flujo financiero en el mercado local que lo que haría es reactivar o dinamizar las economías nacionales o locales, lo que además permitiría trabajos voluntarios, permitiría además dotar a los trabajadores de una herramienta de negociación mucho más fuerte que para lo que es el incremento salarial. Es decir, tiene ventajas de todo tipo. El problema no es económico, ni fiscal, ni financiero. Aquí las oposiciones básicas o fundamentales son de orden ideológico y cultural, porque a lo mejor algunos dicen, ¿cómo le vas a dar ese dinero a los atorrantes y sin nada a cambio, ¿verdad? Si yo defino que es un subsidio para el ciudadano, no importando estrato social ni condición económica, es para cualquiera, para todos, sin exclusión. Entonces, el argumento, sigo insistiendo, es básicamente ideológico y cultural, en donde hay pruritos acerca de por qué una renta básica a todos por igual. Después podemos explicar mucho más cómo sería un engranaje en el sistema de protección social uruguayo. Lo que yo puedo decirle, Marcelo, la renta básica universal va a ser un hecho dentro de 15, 20 años en Uruguay. Probablemente en otros países, en épocas en que el capitalismo, como está dejando
un desempleo estructural, no solamente en Uruguay, en gran parte de América Latina y de Europa, desempleo estructural o subempleo. Entonces, están buscando los mecanismos para realmente generar ingresos que hagan posible un sustento material. Entonces, el tema es cómo se financia ese sustento, pero ¿no? ¿De dónde sale la plata? Pero yo le acabo de decir que hay proyecciones y simulaciones de escenarios en donde la modificación es de 1 o 2 porcentajes del PBI. Pero acá en Uruguay, ¿no? Sí, Porque sí, el dinero que se Uruguay gasta en políticas sociales, daría para una renta muy baja aquí en Uruguay que no alcanzaría para nada y se estaría gastando ese mismo dinero. No, pero alcanzaría para cubrir necesidades alimenticias. Entonces, si a usted le dice, nosotros le vamos a garantizar 10.000 pesos como básico, o 8.000 pesos. Aunque yo tenga trabajo. No importa. ¿Usted qué va a decir? ¿Yo me voy a quedar en mi casa sin hacer nada con 8.000 pesos? No, lo más probable es que usted piense, en un 95% la gente va a pensar así. Bueno, yo tengo por lo menos un piso, voy a salir a buscar un trabajo, o a seguir trabajando, porque con esto yo tengo asegurado la alimentación, pero yo quiero mejorar mi condición y mi calidad de vida, mi bienestar para mí y para mi familia. Entonces no me voy a quedar en mi casa contento con los 8.000 pesos. Eso sería, hipotéticamente, una minoría. Además hay muchos mitos, ¿verdad? El mito de que los pobres no trabajan o que son atorrantes. Hay una mitología en políticas sociales que daría para un programa entero. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes que es un tema que además nos ponemos a conversar y empiezan a surgir varias áreas para explorar, para polemizar, pero bueno, el objetivo de la entrevista con Cristian Mirza es hablar de este libro que lo va a estar presentando hoy. ¿Me puede enumerar cuáles son las patologías de la izquierda? Sí, podemos hacer rápidamente una síntesis de el despotismo ilustrado, que usted mencionaba hace un instante, y el despotismo iletrado, que es la contracara. El despotismo ilustrado se lo ejemplifico de esta manera. Yo soy economista y por lo tanto sé de variables macroeconómicas. Sé cómo se maneja la economía. Así que usted, ciudadano común, no me va a decir a mí lo que hay que hacer a nivel económico. Bueno. Si yo le impongo mi idea y mi proyecto a usted, estoy de alguna manera pecando haciendo alusión, estoy cometiendo, estoy siendo déspota. Del mismo modo que si yo digo, yo tengo universidad de la calle, lo que tú me digas, más allá de toda tu formación académica, no me interesa mucho y yo voy a imponer. Entonces, la idea central no es tener formación o no tenerla. Porque si uno no la tiene, no es un pecado. Si la tiene, mucho mejor. El tema central es cuando yo trato de imponer mis ideas por encima de los demás sin diálogo respetuoso. ¿Es una patología de la izquierda esa? Creo que es una patología de los partidos políticos, pero yo me concentro en mi fuerza política, que es el Frente Amplio. Y otro tema que usted mencionaba es la militocracia, esta idea de que yo voy a militar a cambio de, después vengo a pedirte algo a cambio. Reitero, es la minoría. La gran mayoría de los militantes frente amplistas no trabajan, no militan para cargos y favores y prebendas. Hay un grupo que sí, que tiene esa idea de, bueno, dame algo a cambio, un cargo, un carguito, una responsabilidad, lo que sea. Y esto está asociado al nepotismo compañero, que es otra patología. Es decir, bueno, es un familiar, un primo, un hermano, la esposa, el esposo. Está bien, la razón de familia no es una razón para rechazar las responsabilidades públicas, pero Uruguay avanzó mucho. Uruguay concursa, ¿no? O concursa UI, instrumentos que hacen mucho más transparente la selección y el reclutamiento al Estado de los funcionarios públicos, pero todavía hay un problema allí en donde conviven la búsqueda de la transparencia y el ingreso a la función pública por oposición y méritos, etcétera, etcétera, con esta idea de que, bueno, el nepotismo es compañero, y si es compañero está bien que entre, ¿se entiende? Luego hay otras que podría decir el trastorno disociativo, esta idea de que yo
planteo esto, el Frente Amplio plantea la diversificación de la matriz productiva, pero se queda a medio camino. No ha avanzado sustancialmente en la diversificación de la matriz productiva. Estamos apostando a UPM. Está bien UPM, genera empleo, dinamiza, está bien. No voy a criticar a UPM, ya tiene muchos críticos. Pero la diversificación de la matriz productiva va por otro camino y no hemos avanzado mucho. La presentación de este libro, reitero que va a ser hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Maldonado. Seguramente va a haber mucha gente que bueno, le va a preguntar, le va a consultar. Usted Sí, va a ser interactivo. Sí, la idea es que van a haber dos comentaristas, Joaquín Garlo por un lado y Daniela Mesón por otro. Y luego de eso voy a hacer simplemente una intervención muy básica y intentaré que el público opine, pregunte, porque esta idea, reitero, es provocar en el sentido más positivo a una reflexión, a seguir avanzando en el proceso de transformaciones que vamos a seguir necesitando de aquí al futuro. La única fuerza política en este proceso es el Frente Amplio, pero necesita de un ayornamiento, de una reflexión profunda para seguir caminando hacia adelante. Joaquín Garlo, que es edil del MPP aquí en la Junta Departamental de Maldonado, y Daniela Mesón, que es una colega periodista que conocemos hace muchos años, que bueno, van a ser las dos personas que van a estar hoy allí. Yo le agradezco mucho, me pareció que se fue volando el tiempo realmente, nos quedaron cosas para conversar, pero bueno, nos veremos en otro momento, espero que no pasen 2 años y pico. No, con mucho gusto. Antes de que nos visite otra vez. Pero claro, yo estoy a las órdenes, yo le dejo el libro, Marcelo. Sí, y espero su reacción de aquí a unos 15, 20 días. Ya me encasilló, me tengo que leer este libro, sí o sí, me plantea el 100 páginas se leen rapidísimo. Cristian Mirza, de pronto en un rato, en una noche de desvelo, podemos consumir este libro. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias un placer. a ustedes. Vamos a la pausa, enseguida volvemos, se viene toda la música de cara a este 24 de agosto.